Hola a todos, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la octava sesión de la Cátedra Democracia y Ciudadanía. Hoy venimos con el tema sobre el alcance nacional e internacional de los acuerdos de paz ante el marco de incertidumbre que estamos viviendo. Y también vamos a hablar sobre cuáles podrían ser las vías jurídicas para concretar estos acuerdos. Este es el tema de actualidad que estamos viviendo aquí en Colombia. Y para ello contamos con otro invitado excepcional. Hoy tenemos a Francisco Barbosa. El doctor Francisco Barbosa es doctor en Derecho Público por la Universidad de Nantes, magíster en Historia por la Universidad Javeriana de Colombia, magíster en Derecho Público por la Universidad Externado, especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y es abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Es profesor e investigador en la Universidad Externado de Colombia y gran parte de su producción académica y trabajo se centra en temas de derecho internacional público, derechos fundamentales, historia del derecho y derecho administrativo. El doctor Francisco Barbosa también es consultor y asesor jurídico, y destacarles también que es columnista en el diario El Tiempo, columnista de ámbitojurídico.com y panelista habitual de Hora 20 de Caracol Radio. Es miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y miembro de la Academia Colombiana de Historia. Habitual conferencista en numerosas universidades a nivel nacional e internacional, y hoy contamos con él. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y tiene la palabra. Muchas gracias. Realmente un placer aceptar esta invitación y estar acá en la Universidad Distrital. Un poco reflexionando sobre todo lo que ha venido ocurriendo y que he venido, digamos, siguiendo muy de cerca además al proceso en la construcción, si se quiere, en un momento determinado de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, los principios en donde trabajé fuertemente y se hizo un aporte importante dentro de los acuerdos. Yo creo que la exposición de hoy va a estar enfocada a dos grandes ejes. El primero de esos ejes va a ser el relativo a los acuerdos especiales o los acuerdos que se han celebrado, que se celebraron con las FARC, tanto los acuerdos parciales como el acuerdo final, que finalmente se firmó por el gobierno del presidente Santos y por las FARC. Y obviamente cuál ha sido su discusión desde el punto de vista nacional e internacional, y posteriormente mirar un poco los caminos, qué es lo que va a pasar. O sea, ustedes se están movilizando en nuestras universidades, la gente se está movilizando, hay una gran incertidumbre desde el punto de vista político. Tenemos una historia muy particular en este país, una historia que algunos conocen, otros intuyen, un país fraccionado, un país con problemas de institucionalidad, un país incendiado por los políticos en su historia, donde se inventan pactos secretos y cerrados para construir una nacionalidad. Yo creo que todas esas cosas son necesarias abordarlas también para ver cuáles serán los caminos, por supuesto, políticos y jurídicos alrededor de esto. En un país que quiere cerrar de una vez por todas esta sangría, y llevamos en Colombia de 200.000 muertos, más de 8 millones de víctimas, que por supuesto en este momento tienen unas voces y están clamando en diferentes lugares del país que se concreten en esta ciudad. Yo creo que ese es un
escenario fundamental, tratar de entender. Creo que esto es un buen escenario, sobre todo porque lo habíamos, Elena me había cursado la invitación hace como 2 meses, tal vez 2 o 3 meses, y entonces uno no sabe la incertidumbre de este país, qué es lo que va a pasar de aquí a 2 meses o de aquí a 3 meses. O sea, esto se está moviendo de una manera bastante agitada. De hecho, hace un par de semanas le preguntaba en uno de estos medios de cuál sería la consecuencia de una salida jurídica que yo propuse, que era el Congreso, y que qué diría la Corte Constitucional. Yo le respondí al periodista: en este país no se puede saber qué puede decir nadie ni qué puede pasar ante nada, pero pues obviamente ese es el gran riesgo que va a tener la FARC también, de meterse en un sistema en donde pues, las reglas son unas reglas que se pueden cambiar de un día para otro, y ese es un asunto complicado que afecta a la seguridad jurídica y la seguridad política de todo lo que se acuerde y el que se haya acordado con nosotros. Empecemos por el primer punto diciéndoles lo siguiente, antes de entrar en los acuerdos y en lo que está ocurriendo. Yo particularmente he tenido discusiones públicas con muchísimas personas que se han opuesto a estos acuerdos. Creo que todas las personas se han opuesto, pues he tenido la posibilidad de interpelar, de participar, de discutir, y todas estas personas, empezando por el mismo presidente Uribe, han tenido la idea de que en Colombia no existe un conflicto armado. Pues si el asunto es que en Colombia no hay conflicto armado, todo lo negociado en La Habana no debe existir. Eso partiría de la base de romper una serie de, digamos, en el fondo nos tocaría indagar académicamente una serie de mitos con los que se ha venido construyendo este país. Uno escucha, por ejemplo, un mito, uno de los primeros mitos: Colombia es el país que ha tenido la tradición constitucional más importante de América Latina. Buenísimo. Cuando se da cuenta, la Constitución del 86 dejó de operar, por ejemplo, los 20 primeros años de su historia. Vivimos en estados de sitio, hicimos un frente nacional violando la Constitución del 86, se construyó un marco de exclusión política, surgieron los grupos armados, se robaron las elecciones de los años 70 y el 19 de abril surge el 19, aparecen los carteles de la droga, desaparece el Estado de Derecho, aparecen los narcotraficantes, entre ellos Escobar y otros, que además dicen: nosotros no vemos el Estado como Estado, sino como otro bandido más. Aparecen los grupos paramilitares, todo eso en el marco de un país, por supuesto, que sigue vendiéndonos la idea, o se vende la idea, de que aquí finalmente eso es como normal. Y de que si simplemente pues existe esa consideración de que en Colombia efectivamente somos el país que mayor tradición constitucional tiene. Cuando uno observa eso y analiza por dentro, se da cuenta que no es cierto. Cuando uno analiza entonces el tema del conflicto armado, entonces uno dice: no, el conflicto armado, pues eso es un conflicto pues que no es general, no es en todo el territorio. Trabajos ya muy interesantes que se han venido haciendo sobre esto, el mismo informe de la Comisión Final que se estableció en La Habana, la Comisión de Histórica, o trabajos como el del padre Fernán González, que fue director del CINEP durante más de 30 años, uno de los grandes libros que se ha escrito sobre el conflicto, todos los libros que ha escrito, por ejemplo, Alfredo Molano, donde ha tocado de un lado o de otro estos asuntos del conflicto, nos están demostrando otra vez que en Colombia el conflicto armado sí ha existido. Ante todas estas realidades, que obviamente se responden con esos mitos, otro mito adicional: la fuerza pública en Colombia ha cumplido fielmente la Constitución y la ley. Y uno dice: bueno, todas las evidencias demuestran todo lo que ha ocurrido, por ejemplo, en los años 80, cuando ocurrió lo de la UP. Eso es real, eso está ahí, están los expedientes, están las condiciones. Ante esta situación, ante toda esta paradoja colombiana, porque nosotros los colombianos somos dados
a exagerar, somos dados a volver mito las cosas, somos dados a decir el mejor partido de fútbol que se ha jugado en la historia de Colombia que acabo de ver. El mejor acuerdo es el que se acaba de firmar. Somos muy dados, digamos, a la exageración también. Y eso condujo, digamos, o ha llevado los acuerdos políticos o los acuerdos que se establecieron en el marco de discusión en La Habana a una especie de sin salida, si se quiere, política, en la medida en que para unos, si se quiere, para el gobierno, pero yo creo que menos para el gobierno, para todas las fuerzas que han apoyado la paz, que no son santistas también, que hay que distinguir, el acuerdo de paz es un asunto necesario, no es un asunto necesario. ¿Para qué? Para de una vez quitarnos del signo asesino de que cada vez que pasa alguna cosa es por culpa del conflicto armado. Es decir, el conflicto armado sí se ha convertido en una especie de excusa para poder atribuir todos los males del país a eso. Entonces hay que quitarle eso al país para que ahora sí sepamos en dónde ubicar todos los problemas de la nación. Que van a ser muchos, por supuesto, pero quitando el conflicto armado vamos a avanzar enormemente. Si es una decisión de carácter ético o ético. Nadie podría decir que es mejor la guerra que la paz. Creo que esa es básicamente ya de entrada una decisión, una determinación ética frente a lo que está ocurriendo en el mundo. Ante esta situación, ahora sí entro en lo que quería yo plantear con esta pequeña introducción. Se fijan y se firman unos acuerdos que se les denota o se les da un carácter internacional y un carácter nacional. Se fijan los temas en el año 2012, en una agenda, se habla de reforma rural integral, país como el nuestro, 7 millones de hectáreas hoy le pertenecen a un grupo de ciudadanos que no conocemos, que no tienen escritura pública de sus tierras, que no aparecen en catastro, que no pagan impuestos. Interesante porque además, con FARC o sin FARC, eso tocaba hacer. Es necesario hacer una reforma para los temas de tierra. Pero no solamente eso, 3 millones de hectáreas pues, que tienen que entrar en esos bancos de tierras para efecto de que se determine cómo se aplica la ley, porque es que ni siquiera se está diciendo que no se aplique la ley. Que se aplique la ley 160 del 94 sobre zonas de reserva campesina. Creo que todos estos escenarios son escenarios que nos plantean debates, por lo menos, digamos, más allá de estar a favor o en contra de las cosas, nos tienes que interpelar en torno a saliéndonos de lo político, que es complicado. Salirse de lo político es complicado. Eso me trae a la memoria una conversación que les iban a hacer una entrevista y finalmente iban a encontrar a Borges con Sábato, que nunca en la vida se había querido encontrar. Entonces el periodista le dice a Borges, le dice pues a Sábato, le dice, mire, el maestro Borges dice que sí, se pueden reunir, pero con una condición, que no hablen de política. Y entonces Sábato le dice, dígame que sí. Cuando uno le cierra la puerta a la política se mete por las rendijas de la ventana. Entonces vamos a terminar hablando de eso. Pero en el fondo, sacando estos esquemas de la política pues uno simplemente mirando los acuerdos diría el tema de reforma rural integral va a recoger un problema histórico colombiano, histórico, que se establece en la década de los 30 con el famoso acto legislativo del 36 y la famosa reforma agraria, ley 200 del 36, que termina después siendo una reforma fallida, porque el mismo establecimiento lo echa atrás en el 45, y después en el 62 vuelve, el 61 vuelve otra reforma agraria, y en el 68 se empuja esa reforma agraria y se sepulta otra vez la reforma agraria en el pacto del Chitoral del 71, y así sucesivamente. Es un país que va y viene. Por eso es tan compleja la realidad colombiana y por eso la paz hay que hacerla bien, porque de lo contrario en un país tan incierto como el nuestro, probablemente si no se hacen bien las cosas se pueden
presentar, digamos, retrocesos en la medida en que se requiere que la paz sea estable y duradera. Primer tema, el tema de la participación política. Ustedes lo han discutido, ya largamente se ha discutido en diferentes escenarios. El tema de la jurisdicción de paz o de las víctimas, la JEP, en donde se incluyen todo aquello que implica la justicia transicional. El tema del narcotráfico, el acuerdo de drogas, la terminación del conflicto y la refrendación. Allí dentro de la terminación está la dejación de armas y la ubicación en zonas temporales de la guerrilla, en unos procesos que están ya fijados en esos acuerdos. Todo esto está enmarcado en el acuerdo final que vuelvo y lo ato a lo primero que estaba diciendo, es un acuerdo que se da en el marco de una situación excepcional, es que hay conflicto armado interno. Si no existiera el conflicto armado en Colombia, pues no habría nada de esa discusión, pues ¿para qué? En el fondo estaríamos perfectos. Y ahí viene el siguiente punto que yo quería tocar. ¿Cómo se materializa esa idea del conflicto armado en Colombia o del conflicto interno armado en Colombia? Bajo una idea fundamental, y es que aquí es necesario, para resolver este problema, hablar de justicia transicional y no de justicia ordinaria, punitiva o retributiva. Creo que ese es el núcleo central de todos estos problemas. Y claro, ¿qué hace la justicia transicional? Le dice a usted, cuando usted tenga una situación de guerra, va a pasar a una situación de paz. Y cuando usted tenga una situación de dictadura, pasa a una situación de democracia. Colombia está ubicado en ese primer escenario. El otro escenario es un escenario propio de lo que, por ejemplo, vivieron algunas de las dictaduras del cono sur del continente, que era pasar de la dictadura a la democracia. Esa idea de justicia transicional llevó, por supuesto, a construir un modelo de justicia propio. Y ahí ya empezamos a meternos en las honduras de los acuerdos. Y, por supuesto, de la naturaleza internacional y nacional de estos acuerdos. Por supuesto que cuando se construye, por ejemplo, el acuerdo de víctimas, y es algo que quiero que ustedes entiendan muy bien, se establece como un mecanismo de relojería, en donde aparece una comisión de la verdad, o una comisión de esclarecimiento de la verdad, aparece una jurisdicción especial para la paz, se establecen garantías de no repetición. Qué importante las garantías de no repetición. La gente no se ha dado cuenta de la importancia de las garantías de no repetición. Cuando uno habla con las víctimas, con muchas víctimas, las víctimas dicen: yo lo que quiero es que esto no se repita nunca. Y muchas veces son las víctimas, digamos, ese es un aspecto que está atado por los acuerdos. Por supuesto que está el tema de castigo o sanción, con unas particularidades. Una de ellas es las famosas sanciones restauradoras, pero si no hay verdad, o si la verdad está bien en las penas, habrá penas de prisión de 5 a 8 años, o penas de prisión hasta de 15 a 20 años, etc. Es una discusión de la gente. Pero todo, absolutamente ese mecanismo de relojería funciona porque en el marco de la justicia transicional, lo que se busca no es solamente un asunto de carácter carcelario, sino un asunto de carácter integral. El sistema no se hace para las FARC, ni se hace para las fuerzas militares, ni se hace para aquellos civiles que, conforme al acuerdo del numeral 32, hayan actuado de forma voluntaria, habitual y permanente en la construcción de estructuras paramilitares. El acuerdo se hizo para las víctimas, no para los victimarios. Por eso es absurda la idea de que se diga: sí, pero es que sí, las FARC no pueden ser igualados a los otros, etcétera, etcétera. Es que el acuerdo no se hizo para determinar victimarios.
O sea, hay victimarios de primera o de segunda categoría, victimario es victimario. Incluso, si vamos éticamente o hacemos un análisis mucho más profundo, pues una persona que además está cumpliendo el mandato de la ley, que tiene un uniforme de la ley, pues tiene unos deberes éticos superiores frente a los ciudadanos, una persona que básicamente no la hace, y es un rebelde. Entonces, esas circunstancias pues plantean un debate ya esencial dentro de los acuerdos. Esto es lo que plantea la dificultad de poner en sintonía a las partes en la mesa. Unos tienen la idea de un país probablemente imaginario, ¿sí? Que existe, no, yo no sé por qué existe. Y por el otro lado hay otros que tienen la idea de un país que también lo han vivido y han dicho, oiga, ya no más. Entonces son dos modelos de país. En el marco de todo esto se establece un acuerdo y se dice este acuerdo debe ser especial. Primer eje central de mi exposición sobre el tema internacional. Debe ser un acuerdo especial. ¿Qué significa esto del acuerdo especial? El acuerdo especial es una figura propia del derecho internacional humanitario. Recuerden ustedes que el derecho internacional humanitario es un derecho que se aplica en el marco de los conflictos armados internos o internacionales. Un país como España en este momento no se le puede aplicar el derecho internacional humanitario, ni Francia. Se le aplicará todo el catálogo de derechos humanos de la Convención Europea, pero no el derecho humanitario, porque el derecho humanitario es un derecho específico, excepcional para el conflicto armado. Entonces, en La Habana optaron por decir, bueno, ¿qué es lo que estamos negociando? Primera pregunta, el fin de un conflicto armado interno. Bien, en el marco de eso, el acuerdo que firmemos es un acuerdo ¿de qué tipo? Y alguien dijo, pues un acuerdo especial a la luz del derecho internacional humanitario que permite hacer acuerdos de ese tipo para terminar los conflictos armados de carácter interno. Hay un debate jurídico, para algunos se dijo no, los acuerdos humanitarios, los acuerdos especiales sirven para regular el conflicto armado. Y regular el conflicto armado no es igual a terminar el conflicto armado. La manía colombiana del eufemismo, la manía colombiana de la enfermedad mental por la logomaquia. Es una palabra que me gusta mucho, que la encontré hace unos días por los griegos, y es la logomaquia, es ponerse uno a discutir sobre todos los temas adjetivos, pero en el fondo no profundizar. El colombiano eso, pidió perdón, ofreció disculpas, o no sé qué. ¿Sabes? Nos metemos en un debate nacional en donde hacemos renacer, o queremos no renacer a Caro y a Pueblo. Bueno, ahí está el debate. Entonces, el primer punto, entonces, que dijeron, un grupo de gente dijo eso no se podía, otro grupo de gente dijo eso se puede. Bueno, entonces, conclusión, se le preguntó a la Cruz Roja y se le dijo a la Cruz Roja, ¿se puede o no se puede? Y la Cruz Roja dijo, como medio angustiada por la pregunta, que imagínense que le boten a uno esa pregunta así como de frente en pleno, dijo, pues sí se puede, pero bajo unas condiciones. Entonces, admitió el camino. Y por el otro lado, nuestra Corte Constitucional, hemos sido crítico de la Corte Constitucional en muchas ocasiones, pero bueno, en ese caso la Corte Constitucional dijo, en una sentencia del año 95, la 025 del 95, dijo que los acuerdos especiales o los acuerdos humanitarios servían para terminar un conflicto armado. ¿Por qué? Por una razón simple. Cuando uno acaba un conflicto armado, luego de que lo firma, hay circunstancias humanitarias que van a, digamos, a continuar. En caso colombiano, clarísimo. Se firma y hay un trabajo de desminado importantísimo que cae en el marco del derecho humanitario. Hay un trabajo de justicia transicional que cae en el marco del derecho humanitario. Hay un tema de recepción de menores que han estado en el conflicto que cae en el marco del derecho humanitario. Hay un tema de víctimas
que cae en el derecho humanitario. Conclusión, el acuerdo especial como figura jurídica internacional tiene asidero a la luz de las normas del derecho internacional humanitario. ¿De acuerdo? Pues hasta ahí no hubo problemas, más o menos no hubo problemas. El problema viene cuando se dice cuál va a ser el efecto de ese acuerdo especial a la luz de lo negociado. Entonces, para unos recalcitrantes que no escuchan, otros decían, eso es un tratado, y por ende las FARC los van a convertir en Estado. Entonces uno ya empezó otra vez, digamos, uno dice, no, por una razón. La aplicación de normas humanitarias, artículo 3 común, Protocolos de Ginebra de 1949. El 3 común de esos protocolos dice que la aplicación de normas humanitarias no altera el estatus jurídico de las partes. ¿Qué más quieren? O sea, ya siempre apareció un nuevo argumento, pero es muy complicado cuando aparece el argumento y la persona le repite una otra vez lo mismo, y uno aclara, y vuelve y le repite, y uno aclara, y vuelve y le repite. Entonces se convierte en una especie de letanía compleja, que además creo que fue explicada muy bien por uno de los organizadores de la campaña del no 3 días después del plebiscito. Ese acuerdo, entonces, era especial, o es especial, y no modifica el estatus de las FARC. Luego, las FARC, pues siguen siendo las FARC. No es un Estado FARC, ni el Estado de las FARC. Es un grupo armado que va a hacer un tránsito maravilloso y natural de las armas y de la violencia a la política o a la vida civil. Eso es algo, mientras el mundo entero hoy está viendo cómo destruyen a la ciudad de Alepo en Siria o a la ciudad de Mosul en Irak, o los europeos están todos los días asustados, acongojados de que probablemente se produzca otro atentado más dentro de Europa. Nosotros tenemos una guerrilla armada en Colombia que está levantando la mano diciendo, buenas, yo quiero hacer la paz, quiero hacer política, la vida mía es la paz, y mientras tanto nosotros no nos ponemos de acuerdo para ver cómo lo hacemos. Ese es un poco lo paradójico de todo este asunto. Creo que ver una guerrilla tan violenta, armada, más de 50 años en armas, recogiendo una cantidad de violencias, etcétera, pidiendo pista para participar en la vida política, y nosotros discutiendo a ver cómo, si sí, si no, y el tiempo pasa frente a todos estos asuntos. Creo que ese es el gran drama de todo esto, y es un drama que como generación, y hablo de la mía, hablo de la de ustedes, hablo de los que vienen, no puede ser perdonable. No puede ser que en 50 años alguien esté parado acá diciendo, oiga, el quinto proceso de paz que falló en Colombia en el 2016 llevó a que lo único que ganamos de ese proceso fue el Nobel de Santos, que es un señor que se murió hace 40 años. Entonces, o sea, seguimos en el mismo problema. Y nosotros acá por ahí de 70, 80 años mirando a lo lejos con rencor, diciendo, yo ya me quiero largar de este planeta. Sí. Mejor me dedico a leer literatura del siglo XIX o alguna cosa de ese estilo, que es muy interesante. Creo que ese es un escenario complejo. Entonces el acuerdo especial existe a la luz del derecho humanitario y no altera el estatus jurídico de las partes. Elemento central. Entonces, conclusión, no es un tratado. Ahora, ante este panorama ya, el gobierno opta por decir en la mesa, se dice, incorporemos un artículo transitorio a la Constitución Política en donde se incluya que ese acuerdo especial hace parte del bloque de constitucionalidad. Conclusión, el país se volvió experto en la noción del bloque de constitucionalidad. Mis alumnos, en el externado, en el primer año, creo que hay como un módulo que uno hace en derecho para dictarle sobre el bloque de constitucionalidad. No, ya, o sea, y tiene sus particularidades. En este caso, todo el país se volvió experto en el bloque de constitucionalidad. Y se dijo,
eso ya no lo metieron a la Constitución, hay doble constitución, no son constitución paralela, constitución aparente, constitución no sé qué, y termina entonces uno termina diciendo, bueno, en el fondo hay un problema de pedagogía de todo esto, se volvió muy complejo la situación. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que hacen entonces es intentar a través de este acto legislativo que no está en vigor porque se votó negativamente el 2 de octubre el plebiscito, se apuesta por la idea de meter un artículo, introducir un artículo transitorio a la Constitución para que el acuerdo especial tenga vigencia al interior del ordenamiento jurídico colombiano. De la gran pregunta de muchas preguntas que se hicieron, que voy a decir, oye, si el bloque de constitucionalidad es para los derechos fundamentales que además, o derechos humanos que están en la Constitución, ¿usted por qué me va a meter temas adjetivos? O por ejemplo como construcción de un enfoque de tierra, un enfoque territorial en el punto número 1, o el tema de participación política, métodos, etcétera, que pueden no ser parte de los derechos fundamentales. Digamos, no está mal, la discusión era una discusión que se podría dar en el Congreso. Yo he tenido la idea de que introducir en el bloque de constitucionalidad esto, pues hubiese tenido una particularidad, y es que se le quería dar seguridad al acuerdo para que el acuerdo, digamos, se entendiera en el marco, repito, de un artículo transitorio. ¿Qué es lo transitorio y qué es lo permanente? Pues lo transitorio es algo que es transitorio, para ser bien redundante en mi explicación. Es algo que no puede sustituir lo principal. Entonces aquí inmediatamente se estableció la tesis de la sustitución constitucional. Pero uno no puede sustituir la Constitución en el marco de una transición, sobre todo la que está planteando y que plantea una aporía clarísima, y es que en un momento determinado, si yo quiero que el acuerdo de paz salga, va a haber temas de la Constitución, como los conocemos, que van a pasar a un lado, pero si yo quiero que el acuerdo no salga, pues entonces obviamente lo que tengo que hacer es invocar la estricta aplicación de la Constitución política. Entonces estamos ante un limbo en donde por supuesto hay unos balances y unas cargas, claro, en el marco de una transición. Entonces, el acuerdo especial es internacional porque además se fundamentó en normas humanitarias, primer punto. No altera el estatus jurídico de las partes, segundo punto. Se fundamentó además en normas internacionales e internas. ¿De acuerdo? Y cuarto lugar, optan por decir en La Habana, por seguridad también. Dicen, pues como nos está acompañando la comunidad internacional, entonces depositemos el acuerdo en una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que la dan en enero de este año, y en el Consejo Federal Suizo. Ahí ya fue el acabose en esta discusión. Se dijo, ahora sí están ratificando un tratado sin que haya pasado por el Congreso y por la Corte Constitucional y por el pueblo. Pero si no es un tratado. Segundo, tampoco es un acuerdo humanitario, y por supuesto, digamos, quedó la existencia de ese acuerdo a nivel internacional y un problema nacional enorme, y es cómo incorporar ese acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Yo dije el 12 de marzo de este año, y lo dije y lo reiteré. Yo dije en una de las columnas en el periódico del Tiempo, dije, la paz no se le pregunta a nadie, porque es un derecho fundamental. Yo no puedo salir mañana a la plaza a decir, yo convoco al país para pronunciarme sobre el derecho a la libertad de expresión. Yo estoy seguro que en este país vota mayoritariamente la gente contra la libertad de expresión. Y estoy seguro que si yo pongo en consideración los derechos de las minorías sexuales o el derecho de nuestros pueblos indígenas en el marco de una votación, la gente dice, no, a mí los indígenas no me caen bien, yo voto no, que no le quiero, y nos fregamos. Ahí hay un tema complejo desde el punto de vista constitucional, porque uno no podía poner en juego la paz. En el fondo se puso en juego la paz. Se puso en juego la paz.
por más de que se diga y que yo haya dicho 3 días después del plebiscito y que me hayan dicho que yo en un momento determinado decía, usted lo que quiere es burlarse de la voluntad del pueblo, y dije, el acuerdo está vivo, porque no hubo referéndum, hubo un plebiscito, y como está vivo, entonces yo invito a que eso se tramite por el Congreso, salga el tema y veamos ya, si acostó, le decían, no, pues usted lo que está haciendo es burlarse de la manera. Claro, le tocaba dar un poco de ánimo, digamos, a la población, todos nos levantamos el lunes como si nos hubieran cascado, Esa situación fue compleja desde el punto de vista emocional, uno se levantó, le dolía la espalda, por lo menos con las personas que yo me he encontrado, decían, no, yo me siento mal, volví a vivir el miércoles. Entonces, ante esa situación, como decía el expresidente López Miquelsen, había que crear el hecho político, generarlo, para que inmediatamente se pudiese establecer algunas de las salidas que ya han venido surgiendo en torno a eso. Entonces, el acuerdo internacional, ese acuerdo es un acuerdo especial, humanitario, internacional, que no tiene aún fuerza normativa, porque el presidente Santos se equivocó. Hizo un plebiscito sobre la base de la idea de que él era un hombre tremendamente popular. Se subestimó una cantidad de factores, se equivocaron en la pedagogía, se generó todo tipo de mecanismos de presión alrededor de los acuerdos, entre ellos el hecho de que los niños de ahora en adelante se iban a volver niñas si uno firmaba esa vaina. ¿Sí? Y los niños. O de pronto iba a ser niño al mismo tiempo. No, una cosa terrible. Y ante eso dijeron, no, eso sí, la concepción moral de nuestra república no puede ser cambiada, alterada. Entonces terminamos y los del Uber votaron también, los taxistas votaron porque había Uber. Entonces no, yo voto en contra porque no han prohibido el Uber bien. Su conclusión, ganó el Uber, ganó el otro, el castrochavismo, ganó el otro, ganó todos los elementos y nos quedamos en una incertidumbre el lunes siguiente con este acuerdo especial que, como les digo, tiene unas connotaciones internacionales ya y que son evidentes para el país. El martes salió Timochenko, Rodrigo Londoño, señor Rodrigo Londoño salió y dijo, yo no entiendo qué es lo que pasa en Colombia, porque ese acuerdo está en firme, es especial, es humanitario, lo depositamos en Naciones Unidas, en el Consejo Federal Suizo, un saludo cordial, Rodrigo Londoño. Claro, ante esa circunstancia salió Uribe, el resucitado Andrés Pastrana, todos estos salieron y empezaron a decir, ¿entonces para qué votamos? ¿Votamos por qué? Claro, efectivamente había una circunstancia política compleja, y es que el presidente, al plantear un plebiscito, el plebiscito tiene una naturaleza jurídica, y la naturaleza jurídica es que uno se pronuncie sobre la política pública de paz, no el acuerdo, porque no se refrendó nada. La refrendación es un mecanismo por medio del cual, como en el 2003 le falló Uribe, donde yo presento un documento, un acuerdo, entrego el documento al pueblo y la gente vota y dice, voto sí a la participación política, no a la jurisdicción de paz, sí al acuerdo de tierras, ¿no? Entonces estaremos en un dilema distinto, y es, el mandato del pueblo fue que no le gustó el sistema de justicia, entonces hay que reformarlo, pero no lo que va aprobado. Hoy tenemos la idea de, se le puso un veto al señor Juan Manuel Santos en el marco de ese acuerdo, en una pregunta bastante ambigua, que tuvo críticas, pero bueno, ahí está, esa es la realidad política. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese acuerdo político especial, ya cuando ustedes les digan, eso no es un acuerdo, pues lo es un acuerdo especial, pueda entrar en vigencia? Porque en este momento hay dos ejércitos, el ejército oficial, el ejército colombiano y las FARC, que están mirando al cielo a ver exactamente qué van a hacer, que es un asunto complicado desde el punto de vista no solamente de la tensión que puede existir en la batalla, sino al mismo tiempo del riesgo inminente que haya también de fraccionamiento de tropas por parte de la guerrilla, que es un tema también complejo
en el marco de esa incertidumbre, y por eso es necesario cerrar cuanto antes este asunto. En ese camino complejo, han surgido tesis, han surgido temas. Uno, es decir, y un poco a eso voy con la idea de este acuerdo de paz se vuelve acuerdo especial, el alcance internacional ya lo vimos, y ahora los cambios en alcance nacional, es el siguiente. El acto legislativo que planteaba procedimientos especiales rápidos, conocidos como fast track, no entró en aplicación, o sea, no está existiendo ese acuerdo. ¿Por qué? Porque no se cumplió con la referendación popular, artículo torpemente incluido por el gobierno. ¿Quién invita a poner un artículo de eso? Ya estaríamos en otro asunto, estaríamos contando los días para ver, si hubiese presentado el plebiscito en el marco de alguna entrega de armas por parte de este grupo armado. Pero bueno, ya no, la nostalgia. En fin. En el marco entonces de todo esto se plantean dos salidas. Una primera salida es pues el acuerdo político, y luego de lograr el acuerdo político, buscar la vía jurídica para rápidamente implementar. Creo que para eso la gente está saliendo a las calles, diciendo, por favor, ya no más, o sea, ¿qué más tienen que hacer? Allí, el que tiene que tomar la decisión de cerrar el acuerdo político para que se encuentre ya una viabilidad jurídica es el señor Juan Manuel Santos. ¿Sí? Entonces ahí tendrá que hacer valer su novio, tendrá que hacer valer algo. Lo que pasa es que es muy jodido en un país como estos, ¿no? Que preciso en este debate vamos a clavar a 500.000 tenderos con la reforma tributaria. Entonces pues uno dice 3 millones más. Si faltaban los tenderos aquí ya, tenderos, y a las iglesias les van a arreglar el acuerdo porque les meten impuestos. Entonces, en fin, es como si existieran varios gobiernos al mismo tiempo, es lo que yo creo. Eso es como, no, a veces yo digo, pero pues, amanece confundido. El camino entonces es, por un lado, lograr ese acuerdo político. Ese acuerdo político se logra de dos formas. O bien yo destruyo el acuerdo que se hizo en La Habana durante 6 años, como algunos, como el monseñor que acaba de ser destituido del lugar en donde trabajó durante 6 años, allá abajito, señor procurador, en donde él dice, ese acuerdo no existe, ese acuerdo hay que botarlo a la caneca, que hay que arrancar de cero, viva Colombia, tal, no existe. Pero entonces uno dice, bueno, si se arranca de cero, el presidente de la República está votando 6 años de trabajo nuclear. Y al mismo tiempo hay un tema técnico. El acuerdo no se votó en referendo, o sea, no fue negado por el pueblo. Fue negado al señor Santos, que la Corte Constitucional en sentencia 379 de este año le dijo, el efecto del no es que usted no puede implementarlo, y el efecto del no es que usted queda vinculado a esa decisión del pueblo, pero no las otras ramas del poder público. Entonces uno hace clic, ¿cómo así que otras ramas del poder público? El Congreso entonces no está vinculado y las Cortes tampoco están vinculadas. En ese escenario entonces se presenta el primer camino, se logra el acuerdo, se hacen algunas refacciones a ese acuerdo, se ponen algunos temas de ese acuerdo, se modifican. A mí hay temas que no me gustan del acuerdo, lo he dicho públicamente y creo que las van a coger. Una de ellas es la temporalidad del tribunal, hay que poner temporalidad. 2, el tema de los magistrados extranjeros, que es un tema que además dentro de esta negociación no es la FARC la que está imponiéndolo, sino el gobierno. Entonces es un tema que uno no entiende bien cuál es la lógica. Parece que el gobierno desconfía de sus propios jueces y la FARC confía en los jueces colombianos. Realmente, ya, sí, después de nuevo, digamos, ya todo el mundo, ya, y todo puede pasar. El Brexit, tenemos que tenemos Estados Unidos el asunto, no nos vaya a dar una sorpresa. Pero ese camino es hacer las refacciones del acuerdo, hacer algunos cambios, que el presidente cierre políticamente esto, no que invite a los del no a La Habana,
Si invitan a los del No a La Habana, pues allí ya hay que hacer otro congreso. Mejor dicho, esto ya se convirtió en una especie de pacto nacional o frente nacional, y ya sabemos en lo que terminan los frentes nacionales en este país. Incluso en Venezuela también, el pacto del punto fijo, que fue el pacto del Frente Nacional de ellos, ya sabemos también en qué terminó. O sea, esto genera unas resistencias y unos contrapoderes enormes. Y la gente está molesta y quiere una respuesta. Se logra entonces ese acuerdo, y cuando se logra el acuerdo se busca una vía jurídica. Yo he propuesto la vía jurídica más fácil, es que pase con el Congreso de la República, simplemente con leyes, con decretos leyes por parte del presidente. El veto que el pueblo le dio al presidente se lo dio sobre un acuerdo, pero si le ponen una coma, si cambian algunos contenidos de ese acuerdo sería otro acuerdo, y por ende habría la posibilidad de que el presidente inicie rápidamente este tema y con posterioridad, en un momento determinado, cuando ya estemos consolidando este proceso, salir y preguntarle a los colombianos algo para legitimar, si se quiere, esto, y decir: usted está de acuerdo con que simplemente parte del acuerdo en Caquetá, en Guainía, en Guaviare o en Putumayo, por ejemplo. Y ya, la gente dirá en Putumayo, pues queda legitimado, pero ya tendríamos todo el proceso consolidado, funcionando con todos los términos, con todas las cosas. Primer escenario. Segundo escenario, para darle además legitimidad a todo esto, que el presidente se la vuelva a jugar por una referendación popular. Pero ojo, esto es lo que está ocurriendo ahora, a esta mañana, 8 de la mañana, están pensando que quieren hacer una nueva referendación. No se sabe cuál, ya han hablado de cabildos abiertos. Yo realmente soy reticente al tema de los cabildos, porque es que, pues, eso puede funcionar para bien o para mal. En un cabildo abierto plantear la idea de una referendación local incluso puede llevar a consecuencias como de migraciones del territorio en un momento determinado. Es un país que no está preparado, digamos, para ese tipo de cosas. Entonces se está pensando en un nuevo plebiscito, con un riesgo enorme. Juan Manuel Santos. Ese es un riesgo complejo. Desde el punto de vista 20% de favorabilidad, todos los días lucha por tener menor favorabilidad. Entonces, ante esas circunstancias, yo creo que el Nobel no aguanta tampoco para eso. Entonces, yo digo, se pone en riesgo. Una segunda votación negativa, pues eso sí plantearía en el país en un escenario de no retorno. O sea, creo que no habría posibilidad, ya ni siquiera hablemos de tema jurídico ni de tema nada. Ya esto terminaría completamente, y yo creo que el uribismo terminaría, digamos, firmando lo que, no, yo le tenían quitando el Nobel a Santos también. Yo no sé qué podría estar pasando en el país. Realmente esa es una figura que a mí me parece exótica. Entonces yo lo que veo es que el único camino abierto puede ser el Congreso después del acuerdo, o bien con Congreso con todos los debates, o bien con Congreso con el fast track si la Corte Constitucional se pronuncia dentro de un par de semanas, declarando inconstitucional el artículo 5º de ese acto legislativo, habilitando el fast track y permitiéndole al presidente implementar, pero con un problema, que el presidente no podría sacar decretos leyes, porque además fue inhabilitado por el voto popular. O sea, que la Corte podría hacer una sentencia condicional. Un poco con eso se consolidaría, digamos, en el marco del acuerdo en que llegue al Congreso, se podría consolidar el acuerdo como acuerdo especial y se podría incluir parte del contenido de ese acuerdo en el bloque de constitucionalidad para protegerlo de futuras andanadas o ataques de esos temas y proceder a desarmar. Es que miren una cosa, nosotros tenemos una patología como colombianos muy complicada. Yo creo que tú, que estás aquí hace 6 años, pues la has venido descubriendo paulatinamente. Cuando nosotros decimos que sí es que no,
cuando nosotros decimos que no es que sí, pero al mismo tiempo todo el tiempo estamos, como dicen ustedes en España, mareando la perdiz. Todo el tiempo. Es decir, es un país en donde siempre termina apareciendo el problema al final cuando ya teníamos todo resuelto. O sea, alguien se tira a la fiesta en un momento determinado. Como que todos ya estamos listos y alguien aparece diciendo no se puede. ¿Pero por qué no? No, es que no, pero la explicación. Y se pasan toda la fiesta discutiendo en un tiempo y ya no hubo fiesta. Porque hubo una discusión alrededor de si iba a haber la fiesta. Creo que nosotros tenemos hoy unas guerrillas que están mirando ya bailaron en los llanos del Yarí, sabanas del Yarí, ya estuvieron felices, ya los educaron en los acuerdos, ya están listos para entrar y estamos en un escenario de incertidumbre política. Muy importante. La consolidación jurídica de los acuerdos se va a dar por mecanismos institucionales. Hoy hay unos acuerdos o hay un acuerdo firmado en el marco de una facultad que el presidente no ha perdido, que es el artículo 189 de la Constitución, pero que al mismo tiempo está bloqueado y no tiene vigencia en el territorio. No tiene vigencia, no ha podido ser incorporado al ordenamiento jurídico. Ese es el problema. Si el problema es de incorporación de los acuerdos jurídicos, que logren el acuerdo político y los incorporen. Que procedan a hacer eso y después invéntense el mecanismo popular que quieran, pero desarmen ya a las FARC y permitan el tránsito de la vida armada a la vida política. No podemos seguir corriendo riesgos como los que se están corriendo en Colombia en este momento, porque realmente las personas, los chiquitos, las nuevas generaciones, no nos lo van a perdonar históricamente. Creo que más allá de las discusiones sobre el acuerdo, que creo yo que es un buen acuerdo, que puede tener unos ajustes ya, muy bien, pero que tiene que ser entendido en el marco de la justicia transicional y no en el marco de la ordinariedad, del sistema ordinario. Yo creo que sería un camino para avanzar paulatinamente, obviamente sin caer en escenarios, por supuesto, de rupturas políticas tremendamente fuertes. Yo lo decía, me lo preguntaba esta mañana, pero ¿usted qué opina de lo de los cabildos abiertos? Yo, pues, un mecanismo institucional, constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, lo que se requiere es que estas partes alcancen algún nivel de acuerdo. El presidente Santos no puede ceder, ya lo dijo en algunos temas, y no podrá ceder, pero llegar a un camino y él decir yo soy el presidente y tomar una decisión. Pero en la política, se lo escuché al presidente Rafael Correa en Ecuador, yo dicto clase allá, he tenido alguna posibilidad de cambiar con algunas personas, y el presidente Correa hace una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención alguna vez. Dice: uno cuando gobierna no puede quedar bien con todo el mundo. Y creo que ese es uno de los escenarios más importantes y positivos. Paso a seguir es que haya presiones, haya manifestaciones, la gente se manifieste por el acuerdo político. Porque si la gente no se va a manifestar por el acuerdo político, se va a privilegiar, como se ha privilegiado en la historia colombiana, los acuerdos políticos, y habrá entonces unas consecuencias también, y es el mantenimiento de un sistema perverso que nos ha enseñado a vivir de una manera extraña a nosotros. Y con esto cierro. Yo decía hace en una ocasión, decía que un poco el tema de lo colombiano es como si uno ha vivido en una casa donde se ha matado a la gente durante 25 años, 30 años, 50 años. El papá mató a la abuela mató al papá, el papá al hijo, violaron al otro, tal. Y normalmente, claro, el día que aparezca un vecino más o menos normal, me golpea la puerta y dice: oiga, yo creo que ustedes están como que yo voy a llamar a la policía. Y sale el más loco de la casa y dice: no, todo está bien. Todo está bien, no, nosotros nos violamos consuetudinariamente, pero esto es normal, digamos, todos y nos queremos todos y todos así. Y nos hemos acostumbrado dentro de esa casa a vivir como locos.
Pero cuando uno sale, por supuesto, y tiene la posibilidad de viajar a otros lugares, hasta el lenguaje cambia. Nuestro castellano es, no porque lo hablemos mejor, sino porque es incomprensible. Nuestro castellano nos dicen que hablamos mejor es porque es decimonónico. Se desescalaron las hostilidades. Esta palabra, ¿dónde existe en el mundo? ¿En dónde existen las palabras que utilizamos acá? Son todas palabras del siglo XIX. Colombia es un país que vive en el siglo XIX. Pensamos que vivimos en el siglo XXI por internet, digamos, y tenemos condiciones de violencia del siglo XII y del siglo XIII en algunos lugares del país, sin que exista Revolución Francesa. Es muy complicado. Es muy complicado. Creo que ese es el reto que nos va a tocar como generaciones, que varias, 3, 4 generaciones, de repensar un país, de repensar una sociedad y de entender que es preferible 1000 veces. Así como decía Juan Belén, que es mejor ser rico que pobre, es mejor vivir en paz que vivir en guerra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Francisco Barbosa por su conferencia, por estar aquí con nosotros, y tenéis tiempo de sobra para hacer las preguntas. Si tengo una pregunta, pues no es un secreto para nadie que el acuerdo de paz tiene todo el respaldo de la comunidad internacional, ¿no? Se refleja pues en la presencia de todos los actos humanitarios el día de la firma del Fondo para la Paz y hasta del Nobel, que me parece que tiene muchas connotaciones políticas, y creo que fue pues por razones muy prácticas, más que simbólicas. Pero no perdería legitimidad ante la comunidad internacional formular un acuerdo especial con una oposición conformada por el Centro Democrático, que, bueno, ya sabemos de Juan Carlos Vélez que toda esa maquinaria que hubo para desinformar a la gente y para llevar el acuerdo al fracaso, y bueno, lo que dijo Francisco Santos hace poco, de que dentro del partido del Centro Democrático había personas que no estaban interesadas en que el proceso avanzara. No perdería legitimidad un nuevo acuerdo discutiendo con el Centro Democrático. Gracias. Buena pregunta, yo creo que es una pregunta válida. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente? El presidente lo que ha buscado es hacer el acuerdo político, y creo que es lo lógico dentro del marco de haber sido derrotado de las urnas. Claro, tampoco hay que desconocer que se perdió. Ahí ganó el no. Y ya, con todo lo que usted está planteando. Pero, claro, el presidente lo que no puede hacer es decir: yo no voy a negociar con nadie y voy a hacer el acuerdo como quiero hacerlo, porque no tiene, digamos, una posibilidad política de hacerlo. Entonces lo que hace es instar a los diferentes actores. De hecho, tampoco hay que atribuirle el no solamente al Centro Democrático. Hay otros nos que por supuesto se han acercado también a esa negociación. Entonces seguramente habrá un acuerdo político, como digo yo,
y ese acuerdo político se le buscará una salida institucional que existe, y que estas salidas que yo planteé son salidas que están además en la sentencia de la Corte Constitucional, en la C-379, ahí están las salidas. Por ello, pero tampoco nosotros podemos dejar de hacer un acuerdo de paz, porque es que el Centro Democrático es un país, es un partido político tremendamente belicoso, o que está en contra de los acuerdos de paz, como lo planteaba Francisco Santos, que dijo que había personas de su partido que estaban en contra de la paz, o cuando uno observa algunas de las propuestas, por ejemplo la propuesta de la tierra, donde se dice que habría, ¿cómo fue que dijo? Esto me pareció tan exótico, extravagante y además increíblemente atrabiliario con la historia colombiana, cuando se dice que se debe establecer una presunción de buena fe sin que se pueda desvirtuar por ninguna vía. Entonces, básicamente, si yo compré un lote que vale 100 millones de pesos en 1.350.000 pesos, en el momento en que estaba un bloque de un grupo armado en tal lugar, entonces nadie tiene la posibilidad de desvirtuar la buena fe de ese poseedor con ese tipo de escritura que se tiene. Seamos realistas, estamos queriendo, si se quiere cambiar el país, si se quiere cambiar una serie de estructuras que han funcionado mal en la historia. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que me plantea, de que hay una preocupación, pero yo creo que será el presidente de la República quien debe tomar una decisión y decir, yo voy hasta acá. Si yo toco, ya lo dijo el día de ayer, dijo, si yo la jurisdicción especial para la paz no la voy a tocar, porque si la toco, pues se va a romper toda la relojería de acuerdo. Entonces ahí habrá unos temas, habrá discusiones, pero miren una cosa, si se hace el acuerdo así, pues de todos modos no se va a romper tampoco la dicotomía nacional alrededor de este tema. Es decir, estamos en un país que está fragmentado, pero más allá de eso, está fragmentado los que participan, los que no votaron, que son 20 millones de personas, yo no sé dónde están, básicamente están esperando que James juegue otra vez en Barranquilla, no sé, no tengo ni idea, pero también es una votación, una no votación, que también es indicativa de muchas cosas. Yo no creo en lo que está ocurriendo, yo no creo en esa decisión. O sea, hay voces que se están también escuchando alrededor de estos asuntos. Entonces yo creo que no hay que tenerle al Centro Democrático ni tampoco tenerle a un acuerdo, y creo que estaría legitimado la salida que tome el presidente después del acuerdo político. Justamente ese es el tema, hacer el acuerdo político, en donde hay muchas voces que están perdidas diciendo, pero es que yo no vi la palabra Uber en el acuerdo. No, es que no, el acuerdo Uber, digamos, Uber no debería estar en el acuerdo, pero a mí me dijeron que tenía que estar. O sea, hay que explicarle a este fenómeno, efectivamente. Y hay así muchísimos casos. ¿Quién más? Allá. Así, el que quiera preguntar, más bien para gracias. Sí, Jorge, muchas gracias, Rosa. Yo he visto dentro sobre los acuerdos la semana porque era el viaje, y admito que me sirvió mucho de reciente, pues, como el paño de lágrimas, porque el dolor era muy grande y su artículo daba una esperanza, más cuando ahí se llega a la sostenido que tenía acuerdo. Y pues eso es un boca de la presidenta. Eso y su artículo, más también la declaración que vivía con el presidente esa noche, en el sentido de que el cese bilateral se sostenía hasta el 31 de este mes, hasta el año 97. Entonces tengo dos preguntas. La primera, con el perdón de los que están hablando que nos interrumpan, disculpe que nos interrumpan y mientras no interrumpo, hago la pregunta. Por la regla de los que están hablando. Primera, su propuesta en el sentido de que como no están habilitadas los otros poderes, podrían desarrollarse los acuerdos en el Congreso. Ese desarrollo de los acuerdos en el Congreso no sería muy lento y tendría que hacerse sobre la base de sostener el cese bilateral, y justamente lo que no se puede sostener, como está actualmente, es
ese cese bilateral. Pues porque ya lo han anunciado las guerrillas, ellos tienen que comer, en algún momento dado pues, les tocará volver a pedir la colaboración de un cese bilateral, como hasta ahora no se puede suspender. Y la propuesta que usted hace tomaría un año, 2 años, entiendo, no sé si es en el mismo sentido, y eso también propuso ayer Uribe. Entonces, bueno, saquemos todo esto por el Congreso, primero. Y la segunda es, quería conocer su opinión acerca de, y la constituyente, como un escenario que, ¿cómo lo aprecia? Muchas gracias por las dos preguntas. La primera, yo veo, digamos que el artículo tenía dos sentidos. Un sentido era un poco romper de una vez por todas la idea de que el acuerdo no existía. Creo que eso también le dio cierta esperanza a la gente, sobre todo porque por lo erráticos que son los funcionarios del gobierno, y hablo de la canciller Fernández, de sus declaraciones y de unas declaraciones muy complejas, sin haber medido lo que significa también para un imaginario colectivo de paz. Yo lo que creo es que hay temas humanitarios por ser acuerdo especial que son parte de la Constitución hoy. Uno diría bloque de constitucionalidad o lo que sea, pero el tema del desminado, el tema del cese bilateral, el tema de la dejación de armas no requiere ninguna ley en el Congreso, sino son facultades que el presidente tiene por virtud de que ese acuerdo especial se las da. Hay otros que no. Eso es un poco el juego, es un poco la idea que uno tiene frente a eso. Por supuesto que es mejor hacer una implementación del acuerdo de paz con FASTA, pero ante esa semana el FASTA que estaba muerto y hoy está muerto, y seguramente la Corte Constitucional no se sabe si le va a dar aval o no le va a dar aval ese tema, ahí estaremos en otro escenario, pero creo que el asunto del Congreso sí podría llevar, por ejemplo, a la creación de ciertas leyes que ahí están en ciertos actos legislativos. El acto legislativo que incorpora el acuerdo de paz al ordenamiento jurídico, por ejemplo, se puede tramitar en el Congreso. Se podría tramitar ya la ley, que todas las leyes que establecen la amnistía de los procedimientos especiales, pero a la luz del acuerdo, no a la luz del fraccionamiento del acuerdo. Porque es que lo que ha ocurrido alrededor de esto es que el día 1, además creo que fue Maragüero haber puesto el D1, D2, porque terminó siendo el D de derrota 1, D de derrota 2, D de derrota 3. Ese día el 1, el presidente Uribe salió y dijo que tenía un proyecto de amnistía o de indulto para la base guerrillera. Todos sabemos muy bien que el acuerdo no es un acuerdo de cárcel o no cárcel para la FARC, es un acuerdo integral que tiene una cantidad de temas. Si es un tema de cárcel o no cárcel, eso se negocia en 10 días y termina uno desmantelando la organización, entregando las armas y se acabó, que es un poco la historia que hemos tenido nosotros en Colombia. Entonces, por supuesto, ahí hay un riesgo, pero el tema era no dejen morir el acuerdo, no lo dejen morir. Hay temas que no requieren voluntad popular. Yo no necesito preguntarle a la gente si hay que desminar el territorio. ¿Quién dijo que yo tenía que preguntarle al colombiano si está de acuerdo con un desminado? Eso no existe. Tampoco le puedo permitir a un colombiano preguntarle si está de acuerdo o no que la gente deje la guerra por la paz. Eso no tiene sentido. Entonces hay cosas humanitarias en virtud de ese acuerdo que creo que el presidente puede avanzar y creo que han entendido eso y por eso el cese, digamos, yo creo que el cese al fuego es un error, porque simplemente mandó unas señales muy contradictorias que creo que además Rodrigo Londoño lo planteó en un tweet, en un trino, decía, y entonces si esto hasta el 31 de octubre, entonces después ¿qué? No, el presidente plantea como una especie de ultimátum alrededor de ese cese bilateral. Yo creo que no sé exactamente qué es lo que está pensando el presidente Uribe, no me interesa tampoco mucho, digamos, tratar de entender su psicología, pero creo que el acuerdo puede avanzar ya en algunos temas de implementación del Congreso
y pueden además ya empezar a debatir en el marco del acuerdo político al que se logra. Cuando el presidente diga, ok, ya tengo acuerdo político, independientemente del escándalo que van a hacer algunos que no van a estar tan de acuerdo con lo que se llegue, en ese momento creo que el Congreso puede avanzar unos temas. Lo que pasa es que en el marco de la referendación hay una especie de aspecto que quedó ahí en el ambiente, y es, si ya se negó, es necesario que el nuevo acuerdo entonces vuelva a tener una referendación. Es un poco la idea que tienen desde este momento el gobierno, y que para mí, puede haber otras personas que consideren lo contrario. Para mí es un asunto complejo por las condiciones políticas que vive el país. Y ahí pasa el segundo tema, que es la constituyente. Esa es la segunda pregunta, la segunda. Yo he sido un defensor acérrimo de la constituyente. Creo que es un camino. Esta constitución está moribunda, desdentada, tiene problemas de diabetes, se está muriendo esta constitución. Pero se está muriendo por una razón, porque es una constitución que se hizo en parte para no ser cumplida. Solamente algunos de los temas se han planteado y se han cumplido. Entre ellos, yo creo que la parte dogmática, no hay que desconocer eso, que la acción de tutela ha jugado un papel importante. Yo diría que hay que rescatar de la Constitución y anunciar la acción de tutela. Y una acción de tutela, obviamente, a partir también de un entendimiento de la acción de tutela, también se ha convertido en el caballo de batalla de los jueces para negarla. Y ya ni siquiera el desacato está funcionando. Entonces, eso es un tema complejo que demuestra la falta de Estado. La constituyente existe de dos maneras, o en la Constitución mejor existe de una manera. Conforme al artículo 374, solamente la Constitución de 1853, en Colombia la tuvo, es un mecanismo de reforma, como lo es el referéndum, y digamos que está establecido en el 376. En el 376 se dice que se tiene que establecer una ley que convoca a la constituyente definiendo los temas. Todos sabemos, igual que la constituyente, pues trae una serie de riesgos en la medida en que la constituyente puede desbordar sus competencias, porque se las dio un órgano constituido por una constitución anterior que además no tiene competencia. Digamos, a pesar de que nos inventamos la competencia del 376, en el 370, digamos, la constitución en pleno, constituyente en pleno puede tomar un camino u otro. Pero yo, más allá de eso, puedo decir, yo creo que la constituyente es el camino próximo que se tiene que establecer luego de empezar a implementar estos acuerdos. Estos acuerdos tienen que empezar a funcionar. Las FARC, por supuesto, tienen que entrar. Espero que el ELN también entre dentro de esta lógica y terminemos sin rebelión en Colombia. Es que es una vergüenza el delito de rebelión. En Ecuador no existe. Por ejemplo, el caso ecuatoriano, porque el otro día alguien me preguntó sobre esto y me dijo, no, digamos, el delito de rebelión desapareció en gran parte de las legislaciones de nuestros países. No hay rebelión, porque no hay rebeldes. Y eso entonces plantea una idea constituyente, pero no en este momento. Yo creo que si se plantea una constituyente como mecanismo de reforma o de implementación de los acuerdos, ustedes se podrán imaginar con esta votación que tuvimos el 2 de octubre, el 50% de los constituyentes poniéndolos el centro democrático y las otras fuerzas. Pues termina esto básicamente con 7 gobiernos del presidente Álvaro Uribe, que yo creo que va a durar 100 años, porque él toma y come manito el tiempo, y hace yoga y todo eso, o sea, él va a durar mucho tiempo. Entonces a mí digamos, no es el escenario, o sea, es un escenario que tampoco está, no hay que buscar, no hay que tratar de armonizar. Pero yo sí creo que la constituyente se podría ver y avisorar no para la paz, que es un tema tan complejo, pero sí se podría avisorar, por ejemplo, para la justicia. Miren ustedes lo de la justicia. La justicia es un tema, me decían en Florencia, estuve en Florencia antes del plebiscito, y entonces me decían en Florencia, no, es que yo les decía en la Universidad de la Amazonía, ustedes han hecho trabajos, de los cuales además en esa universidad hay muchísimos miembros de las FARC que fueron profesores de planta y van a tener que recibirnos otra vez como profesores de planta
de esa universidad porque estaban investigados, entre ellos Iván Márquez, Luciano Marín. Y me decían, no, hay municipios en Caquetá, hay varios municipios en donde la tasa de incidencia judicial, o sea, de demanda judicial, de acción judicial por parte de los ciudadanos es cero. O sea, el juez no recibe ninguna demanda ni denuncia durante, ya van 2 años en algunos municipios sin recibir nada. ¿Cuál es la justicia que se aplica? O sea, hay un reto enorme del Estado para llegar. Creo que eso es parte de la Constituyente. ¿Por qué? Porque el acuerdo es un acuerdo transitorio. Es un acuerdo que dice, en el 2018 habrá esto, y en el 2022 habrá esto, en el 2019 habrá esto. Pero esto se requiere que tenga una fuerza nacional, y es que cuando la gente vea, porque los hechos de paz son tosudos, cuando la gente vea entregando las armas, y cuando vea los monumentos de las armas, y cuando vea esos hechos de paz, la paz desafortunadamente es una cosa muy complicada, porque la paz uno no la siente. Como vimos ese conflicto, la gente no siente que esté en paz. Pero cuando le ponen un bombazo, ahí sí la gente dice qué fue lo que ocurrió. No, volvamos al estado anterior. Eso es un poco el tema que hemos vivido en Colombia. Hoy la situación es una situación de relativa armonía, está probado con los informes del CEDEC, en donde se habla de lo que ha venido pasando en Colombia con una disminución enorme de muertes y de incidentes armados en el país. Y yo creo que la constituyente debe venir en un segundo paso. Por ahora, resolvamos esto. Yo he estado un poco en desacuerdo con algunas salidas extraconstitucionales que se han planteado para eso. Porque imagínense uno convocar una constituyente para implementar el acuerdo. No, pues es una implementación de acuerdo. Imagínense el domingo 2 que se hubiera convocado una constituyente y hubiésemos tenido esa votación. Hoy estaríamos con 100 personas elegidas, por ejemplo, 100 elegidos constituyentes que iniciarían la asamblea constituyente dentro de un mes. Imagínense hoy en esta situación. Y le van a dar, y que le dieran 4 espacios a las FARC, 5 espacios a las FARC dentro de la constituyente. Las 5 a las FARC, los 5 curules. No, 10, póngale 10 a las FARC que sean hartas. 10. 7. Y el uribismo sacó 55. La izquierda, que empuja a Santos por todos los lados, pone 12. El partido de la U pone 10. Los conservadores ponen 15, pero en el marco del debate nacional empiezan a votar con el uribismo en la asamblea. Cambio radical, y llegamos a la constituyente a implementar acuerdos. Primer punto de la constituyente, votado, se deroga la jurisdicción para la paz. Votación 65 contra 33, la constituyente se ha pronunciado. Y las FARC que la van a diciendo, y nosotros, que los de las FARC gritando en el escenario, nosotros votamos en contra, esto se va a acabar. No, ustedes perdieron por mayoría, se jodieron. Vamos con el siguiente punto, participación política. Conclusión, se acaba, mejor dicho, es sí. Apague y vámonos, o sea, ya no hay necesidad. Por eso yo creo que es angustiante, porque claro, si uno tiene a Mandela al frente del país, gana la constituyente. Es que hay que ponerme sentido, es que estoy de razón. Pero pues Santos no creo que convoque una constituyente. Y Uribe le demostró al país, gústenos o no nos guste, que Uribe sabe a qué huele este territorio. Ese sabe. Y es un tema que conoce muy bien. Entonces ahí hay un enfrentamiento popular muy complicado. Y yo creo que sería un riesgo hoy en esta coyuntura hacerlo, porque es preferible avanzar rápidamente en el acuerdo y más adelante sí empezar a ver las estructuras. Yo creo que queda la Constitución, eso es una colcha de retazos, y luego del acuerdo que haya una colcha de retazos, y creo que, por ejemplo, de plantearse escenarios ciertos. En Colombia no hay descentralización, es mentira, en Colombia no hay descentralización. En Colombia opera un factor político tremendamente excluyente, este acuerdo lo venía a plantear. En Colombia no hay estatuto de la oposición, en Colombia no hay ley orgánica de ordenamiento territorial, la que hay es una farsa, es mentirosa, no sabemos las competencias ni de los municipios, ni de los departamentos,
no sabemos para qué sirven los departamentos. Si alguien sabe para qué sirve un departamento, cuéntenlo. Porque ahí lo que dice, ahí dicen las normas y cada uno no sabe para qué sirven. Y en ese orden de ideas me preocupan salidas como digan, cabildo abierto a la luz de los municipios. Y digo, ¿qué municipio? O sea, ¿qué puede pasar? Llegan y meten eso, una pregunta, ¿quiere refrendar los acuerdos de paz en cabildo abierto en Tumba? Y aparece el jurídico, aparece alguien que quiere que no se aplique la reforma tributaria que acaba de presentar el gobierno. Y el otro después dice, quiere que no se cobre un impuesto los que crucen de Boyacá a Cundinamarca para nuestros paperos. Y entonces esto termina siendo, discúlpeme la expresión, un berenjenal absoluto, incomprensible, y uno empieza a decir, bueno, ¿qué tipo de país? O sea, empezamos en una cosa y terminamos en otra. Entonces, rápidamente te lo digo, sí constituyente después, y el camino institucional que yo veo más fácil es o por fast track o por congreso. Si fast track, si se tumba lo de la corte, y por congreso que se vaya ya implementando y que posteriormente busquemos una vía popular, una consulta especial, que puede ser una consulta especial, después de ya ver una consulta pero que no juegue la paz. ¿Está usted de acuerdo que todos los que se han desmovilizado, tienen curules en el congreso, están caminando por las calles, ya entregaron las armas, no valga nada de lo que ha pasado en relación con esta otra pregunta? Tiene que ser pregunta de la implementación del acuerdo, como se planteado, y salir de ese problema, por lo menos quitémonos de encima este problema que es muy grande, y luego en el otro camino sí buscar una constituyente, porque yo creo que este país lo necesita. Bueno, después una pregunta. Al parecer el problema tiene dos aristas. El asunto de la gobernabilidad de Santos, que le faltó para aplicar el proceso de paz por medio de una ley o un decreto a menos que el proceso de paz, a saber que la paz es un derecho constitucional y un derecho fundamental de los humanos. Por otra parte, el asunto de la popularidad, es decir, la discusión que se dio en los medios de comunicación, la representación política que tuvo en sí. Al parecer en sí tuvo una carita de Santos y no tuvo una carita de Uribe, al parecer. Luego, implementar más, bueno, aquí en la Facultad de Ciencias de Educación, pues vamos a darle ese matiz a la discusión. Luego de ejercer pedagogía de la paz, y a saber que la educación es un problema de representación, ¿quién se representa aquí a través del currículo? Y también teniendo en cuenta que los medios de comunicación desempeñaron un papel fundamental a la hora de pedagogizar, entre comillas, sobre la paz. Después de lograr el acuerdo político Santos-Juridismo acerca de la paz, ¿es posible disolver ese problema de la representación política que tiene la paz para responder a una pregunta sobre si la queremos o no? Otra vez volvemos a la misma historia planteada arriba en el tema de representación política, o el tema entre lo político y finalmente lo político como partidos, como grupos, como mecanismos de intermediación con los ciudadanos, y por el otro lado la participación, o el derecho de la participación ciudadana de determinar el destino que tiene que ser. ¿Cómo se va a determinar eso? No le puedo responder, respondo desde el punto de vista constitucional y espero poder resolver en algo con lo que usted está planteando. Pero los derechos, digamos, la idea fundamental que se ha estructurado en los tribunales constitucionales es que hay derechos fundamentales que tienen una consideración, una connotación no popular. El derecho fundamental hace parte de la esfera del indecidible, del coto vedal. Frente a esta situación, por supuesto que esos temas no pueden estar en la mesa de quienes tienen esa representatividad política para tomar el destino de decir si, digamos, abandono esa vía o no la abandono.
Simplemente ellos tienen que entender en el marco de su representación, los derechos hacen parte de una discusión constitucional y política que tiene que ser mirados con muchísimo cuidado. En ese orden de ideas solo diría, hubo una participación popular que terminó definiendo un veto político al señor Santos. Pero al mismo tiempo, el Congreso de la República es una institución que fue elegida con 14 millones de votos, incluso más votos de los que se dieron el 2 de octubre. Y al mismo tiempo el presidente de la República, por haber sido elegido presidente de la República, tiene un mandato constitucional de cumplir la Constitución, la ley, pero al mismo tiempo de buscar el derecho a la paz como derecho civil, como derecho fundamental, artículo 1. Entonces, es muy complicado. Yo entiendo que finalmente en el fondo termina siendo una suerte de imposición. Puede ocurrir que este pueblo no quiera la paz. Y eso es una realidad, o sea, puede ocurrir. Pero el deber, digamos, constitucional, el deber que impere de quien gobierna un país está sometido, digamos, a lo que dijo ese constituyente primario en el 91, que dijo la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, independientemente de que haya habido una evolución y este pueblo termina diciendo, como digo, nosotros no queremos esa política pública de paz. De hecho, vuelvo y lo digo, creo que el presidente se equivocó y no era obligatorio haber ido al plebiscito, porque la gente en el fondo sí terminó rechazando la política pública de paz. Y creo que eso planteó un escenario complejo después del 2 de octubre, porque todos los que votaron por el no, por alguna razón, se levantaron al día siguiente creyendo que habían tomado una decisión en torno a unos acuerdos y no se dieron cuenta que estaban metiendo una daga al país en el tema de la paz, porque los acuerdos sí se podían modificar después. Lo hemos dicho, yo lo dije, yo redacté parte de algunas de esas páginas. O sea, yo estuve al frente del tema de jurisdicción de paz mirando los principios, con el rector Juan Carlos Senado, etcétera, etcétera. Se podía poner. Claro, ya el escenario es más complejo, porque todos esos factores que usted está planteando, representatividad política, nivel de decisión directa de las personas, en una decisión de este nivel, de este talante, derechos fundamentales en juego, salidas institucionales o salidas políticas, quién tiene representatividad política y quién no. Eso es una pregunta muy importante. Como además se evaporó el 2 de octubre, nadie votó por alguien, nadie votó por un señor o una señora, o como decían en este mísero país también que tenemos y que hay que sacarlo de esa condición de miseria. Ustedes han oído con más esas historias viajando por el país. En el año 57, cuando se votó el 1 de diciembre, cuando se votó el famoso plebiscito referéndum, que dijeron es que los colombianos votaron el 90% por todo, por esa reforma, 60% del país no reconocía el alfabeto. Ojo, no reconocía el alfabeto. Y ustedes saben cuando uno recorre y habla con las personas en esos pueblos, lo dice además en los 2 tomos de violencia en Colombia, Monseñor Guzmán y Triunfal Borda, y plantean, la gente iba, los partidos, en los directorios en todos los pueblos, liberales y conservadores, un acuerdo entre partidos, no es un acuerdo entre más. Por eso el gran drama esto no es un acuerdo entre partidos, sino que están las FARC. Pues ahí está el otro problema. Y la gente lo formaba y le decía a la gente por quién hay que votar, y decía por el doctor plebiscito. Y la gente votó por el doctor plebiscito. Y decía, ¿quién es el doctor? Es un señor que nos va a ayudar mucho. Y la gente votó por el doctor plebiscito. Esa es la democracia colombiana. Y aquí no hay hecho igual, la democracia que tenemos hoy es una democracia fragmentada. Los domingos de elecciones la gente dice, efectivamente ese día es muy importante porque nos van a dar algo. Y se volvió un día que ya no. Es un poco el drama de la falta de la ausencia educativa, etcétera, etcétera. Que uno empieza a extrañar. En vez de hacer plan que uno paga y mandar a 5 a universidades privadas,
deberían fortalecer las universidades públicas en este país, como ocurre en diferentes lugares del planeta. Yo estudié en Francia en la universidad pública, miembro de la comisión sindical de la universidad, y cuando yo estaba en la universidad pública en Francia, como extranjero y miembro del grupo sindical de la universidad, todos los franceses tienen derecho a entrar a la universidad pública. Todos. Obviamente hay unos debates sobre calidad, sobre lo que quiere, pero todo el mundo tiene derecho a entrar. Hay gente que dice, no, es que yo nunca he querido entrar a la universidad pública, no puedo tocarme. Ahí hay una discusión, pero es que este es un país que recibe el 10, el 7, el 5% de los 95 que quisieran entrar. Casi que uno diría, no, ustedes son privilegiados dentro de un sistema de absurdos. Creo que ese es el debate nacional. Y eso es constituyente. Eso es constituyente. Eso es un tema de constituyente. Entonces, no sé si le respondí, porque además no tengo ni idea, pero creo que traté de abordar algunos de los temas que me planteó. Yo creo que... ¿Ya? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Quedáis muy pocos, pero bueno, esto me enteramos. La semana que viene, en principio, no va a haber cátedra, porque no tenemos agendado, sería hasta el 3 de noviembre, a no ser que la de la semana pasada que se canceló me confirme para poder venir la semana que viene. Si no, hasta el 3 de noviembre. Igual, sí,